Como bien pone en el nombre de la charla, ¿vale? Yo voy a hablar sobre los procesos de formación en el fútbol base. Y lo que le dije a Aitor, mi ponencia no es dictar cátedra ni que sea la panacea, ¿vale? A partir de lo que vamos a hablar hoy o de lo que os pueda yo comentar, no creo que consigáis ninguna cosa, argumento a ciencia cierta para valorar vosotros, para decir que esto es la verdad, sino simplemente mi intención es crearos alguna duda, generaros un poquito de preguntas, aportaros información para que podáis ver la formación y el fútbol base desde otra perspectiva y ayudaros a tener más herramientas o pensar de un poquito diferente forma para mejorar vuestros entrenamientos. El entorno es una parte esencial de los seres vivos y es que el entorno en nuestro día a día es el campo, el entrenamiento y en función de cómo cambie este entorno o el deporte, puede cambiar drásticamente el deporte. Ya sea si llueve mucho y hay charcos, pues la forma de juego o el deporte en sí, el fútbol, puede ser más o menos vistoso, o si cambia el entorno, el tipo de suelo, por ejemplo, pues puede ser en vez de fútbol 7, fútbol sala, si es de pavimento. ¿Vale? Para empezar, es importante que sepamos diferenciar estas cuatro palabras, ¿vale? Que muchas veces hablamos sobre ellas. Habilidades, competencias, aptitud y capacidad. Si un chico, pues normalmente las relacionamos y no sabemos diferenciarlas correctamente a nivel de formación, de fútbol base. Habilidades, ¿vale? Pues como pone aquí, todas se realizan con alguna emoción. Esto es importante, ¿vale? Pues yo desde cortar el filete de pollo que nos podamos comer ahora hasta pegar una patada a un balón, todas se hacen con alguna emoción, sea positiva, negativa o neutra, ¿vale? Porque todos tenemos un historial, todos venimos de un día malo o bueno y todos venimos de un contexto familiar, ¿vale? Entonces es importante saber que la misma habilidad realizada en días distintos puede influir y puede estar influenciada por diferentes contextos y en función de eso que nos salga mejor o peor. Se vinculan a una tarea específica, una habilidad como puede ser, pues eso, cortar, chutar un balón, golpear o simplemente correr, moverse, ¿vale? Se relaciona con el entorno y con todo el entorno se da mediante medios, objetos, personas, normas y conocimientos. Los medios, que puede ser, pues en este caso el fútbol, el campo, ¿vale? El césped, las porterías, los objetos, el balón, las porterías, como he dicho, las personas, que puede ser los árbitros, los rivales, el entrenador, las normas del propio fútbol, el fuera de juego y demás, y los conocimientos que se tengan tácticos, interpretativos del juego y demás. Todo eso son habilidades, ¿vale? Se demuestra realizando una tarea, que en este caso puede ser golpeando el balón, jugar al fútbol o rematando de cabeza, ¿vale? Y son acciones que se aprenden, ¿vale? Igual que una competencia, es un poquito más, vamos de menos a más. Lo primero y lo básico es una habilidad. Cuando se van sumando habilidades, se tiene una competencia, que es, para ser competente en una actividad es necesario dominar múltiples tareas que permitan ser eficaz, ¿vale? Como puede ser jugar al fútbol, pues tengo que controlar bien el balón, pasarla bien, golpear bien de cabeza, golpear bien con el pie, ¿vale? Conlleva relacionarse con el entorno, todos estos objetos que hemos dicho antes, objeto, medio, persona, normas y conocimientos. Es una integración eficaz de todas o varias habilidades, en este caso relacionadas con el deporte, y también se aprende, ¿vale? Son acciones que se aprenden. Una actitud, sin embargo, es la mayor o menor facilidad que siempre tenemos algunos chicos de rendir en diferentes habilidades, igual que uno es más apto para rendir en el fútbol, otro es más apto para rendir en el baloncesto y otro es más apto para el tenis, ¿vale? Favorece el rendimiento de múltiples habilidades, pues normalmente los chicos que se le dan bien ciertos deportes tienen mayor facilidad para aprender otros ciertos deportes, sobre los que se le da bien el deporte en general, los que se le da bien el fútbol, se le da bien también el fútbol sala, ¿vale? Características personal diferenciadas. Es una, pues, aptitud. Pues yo puedo ser muy apto para el fútbol, pero nada apto para tocar el violín, ¿vale? Y se le presupone un componente genético, que en esto, pues, estas aptitudes para baloncesto entraría ese componente genético antropométricas, porque si yo mido 1,60, pues por mucho que se me dé bien el baloncesto, no tendré
tanta facilidad para rendir en ese deporte como otro que mide 2 metros, ¿vale? Físicas, a nivel de fuerza, a nivel de agilidad, a nivel de velocidad, ¿vale? Pues si quiero ser un corredor de 100 metros y mi 100 metros lo hago en 20 segundos, soy muy lento, pues comparado con alguien que es más rápido que yo, tiene más predisposición, más aptitud a este tipo de deporte. Las cognitivas y las temperamentales también, ese componente genético. Y esto sí que esta actitud se adapta mediante el entrenamiento, ¿vale? Y la capacidad es las habilidades y competencias adquiridas. Pues si yo voy al cabo de mucho tiempo durante el entrenamiento, vamos mejorando en cierto deporte, pues eso es tener la capacidad de mejorar y de rendir en ese deporte. Se desarrolla, como pongo al final, mediante el dominio de habilidades y competencias, mediante lo anterior. Facilita el aprendizaje de múltiples habilidades, ¿vale? Y esto un poquito para empezar, como resumen, es que las habilidades y las competencias se aprenden, las actitudes se adaptan o se deterioran si no se desarrollan y las capacidades se desarrollan, ¿vale? Para seguir estos un poquito, ya nos metemos en habilidades del deportista y vemos los tipos de habilidades que tiene un deportista para nosotros saber entrenarlas y diferenciarlas y en qué escalón pues flojea o pues, se potencia cada uno de nuestros jugadores. Está como base las habilidades básicas, ¿vale? Que es en relación con el medio, como hemos visto antes, se la relacionan con el medio, pues sea terrestre, acuático, pues en función del deporte que sea, ¿vale? En este caso yo me voy a centrar casi siempre en fútbol porque es lo que más toco, ¿vale? Pues en este caso, ¿cómo se relaciona el jugador con el medio? Con el fútbol sala, con la pista, cómo arranca, cómo acelera, cómo frena, cómo cambia de dirección, cómo se mueve, cómo salta por él, ¿vale? La capacidad de moverse por el medio en el que practica. Luego estarían las técnicas, que es la capacidad de relacionarse y coordinarse con los objetos deportivos, en este caso el balón, ¿vale? O el stick, cada uno elige su deporte. Las tácticas sería ese siguiente pasito en interacción y cooperación con el rival y el compañero. Las estratégicas, sacar ese provecho al reglamento. Y las interpretativas, como último escalón, ¿vale? En la que poco a poco ir enseñando estas habilidades al deportista, e intentar que el deportista vaya sabiendo y vaya leyendo, como se suele decir, el partido a nivel de esos conocimientos adquiridos durante toda su etapa de formación, ¿vale? Los principios del entrenamiento que tenemos que tener claro para cualquier formación del fútbol base, de una programación que nos dan o que tenemos que, si llevamos tiempo en el club o si sabemos que, bueno, pues dentro de una temporada, cómo queremos priorizarla, ¿vale? Tenemos que tener claro los principios de entrenamiento que son la base para cualquier equipo deportivo y cualquier disciplina y cualquier rango de edad. Está el principio de rendimiento, que obviamente siempre que se apuntan a un deporte, y lo que queremos nosotros también como entrenadores, es que el chico rinda y mejore, compita, aprenda a competir, mejore sus capacidades, mejoremos nosotros también como a nivel resultados de equipo y demás, ¿vale? Luego está el principio de individualidad, que es que cada chico es diferente del otro y cada chico tiene ciertas necesidades, ciertas habilidades mejores y ciertas habilidades peores, ¿vale? Hay chicos que, un poco hilando con lo anterior, las habilidades básicas les costará mucho, mucho, mucho aprenderlas, ¿vale? Porque no tendrán esa coordinación, no sabrán relacionarse correctamente con el medio, y otros que lo llevarán ya innato, o esas habilidades técnicas, relacionarse con objetos y con rivales, ¿vale? Pues en principio de individualidad no deberemos exigir lo mismo a un chico que a otro. Luego está el principio de especificidad, que la especificidad es con el deporte, ¿vale? Que entraría ya más en lo táctico. Es decir, pues algún chico depende de sus cualidades antropométricas, físicas, cognitivas, deberemos ponerle hacia ciertas posiciones o orientarle a ciertas cualidades, ¿vale? Eso es el principio de especificidad, siempre dentro de unos rangos, pero orientar siempre hacia sus potencialidades. Luego está el principio de idoneidad, que es cada jugador al final tiene que acabar en lo más idóneo para él, ¿vale? Las habilidades que más potencien su forma de ser, igual que dentro, por ejemplo, de una línea defensiva, si un chico
estoy hablando ahora ya de formación cadete, juveniles, pues a lo mejor no tiene tanta salida de balón como otro, pues lo idóneo para él es no exigirle tanto como al otro, ¿vale? Eso es un poco unir la individualidad con la idoneidad, ¿vale? El principio de implicación, que esto es la base sobre todo en el fútbol base, que tanto los padres como los hijos, los niños o las niñas se impliquen, es decir, que vengan a entrenar, que cumplan las normas pues, de higiene, por ejemplo, ducharse después de los entrenamientos, que lleguen puntuales a la citación, a los partidos y demás, ¿vale? Principio de implicación. Todos estos son principios de entrenamiento básicos que en cualquier formación fútbol base tenemos que intentar aplicar. Un poco hablando de lo de antes, la aptitud puede ser necesaria, pero nunca suficiente, ¿vale? Y esto es típico que todos los chicos que tenemos en cada club, que tenemos con mucho potencial, pero claro, muchas veces nos centramos en el posible potencial, posible potencial, posible potencial y siempre en la competencia y en su actitud. Y nos damos cuenta de que, como pongo en esta gráfica, no es lo más importante, ¿vale? Es necesaria, sí, tener una actitud, pero para llegar a una gran competencia en este deporte, tenemos que valorar mucho también los intereses que tiene el deportista, la voluntad de superación y la actitud que tiene hacia el esfuerzo. ¿Vale? Pues no os cuento nada en los clubes de menos profesionales, porque vemos casos profesionales y de élite que su actitud hacia el esfuerzo, su voluntad de superación y los intereses no son los adecuados para potenciar o ser competente en ese deporte, pues ni os digo, y aún así han llegado a élite, pues ni os digo gente que está todavía en proceso o que no tiene tantas salidas a nivel de organización o la cantera que está, ¿vale? Entonces es importante orientar a esa gente con aptitud, no solamente hacia la competencia, sino también fomentar esos intereses, que sea un interés hacia el deporte, que sea un interés hacia el entrenamiento, que tenga una voluntad de superación, que normalmente siempre al saberse superiores o mejores que sus compañeros, sus rivales, pues tienen una superación o tienen a lo mejor el ego un poco más alto, que adquiera una actitud hacia el esfuerzo positiva, de gran compromiso, ¿vale? Estas tres cualidades potencian mucho más a un jugador que el potenciarle la aptitud o la técnica o la táctica, ¿vale? Siguiendo con las habilidades básicas del deportista, con iniciación en la formación, ¿vale? Lo básico que deberemos entrenar, sobre todo en etapas tempranas, es relacionarse con el medio, como hemos visto. Pues estos son ejemplos que nosotros en la escuela Tajamar, que estamos intentando hacer una metodología, pues esto es lo que entrenamos, lo básico que se podría hacer para el 80-85% de deportes, ¿vale? Que es ofrecer acciones y ofrecer situaciones a los deportistas en el que pues tengan que mantener el equilibrio con diversos segmentos corporales. Segmentos pues es a una pata, a una pierna, a la pata coja con la otra, de pie, sentados, tumbados, de espaldas, lateral, apoyando solo un pie y una mano, ¿vale? Mantenerse en equilibrio. Moverse coordinadamente, brazos, tronco y piernas sin desplazamiento, ¿vale? Que ellos en un espacio parado sean capaces de mover y complicarle, pues mover pierna y brazo izquierdo y derecho a la vez, en círculo. Mover brazos, los dos brazos en direcciones contrarias, ¿vale? Que ellos sean capaces de coordinar a nivel cerebral con el nivel fisiológico esas dos capacidades, ¿vale? Que le den ahí vueltas y que coordinen, es importante. Estirar y flexionar diversos grupos musculares, relajarse en diferentes posiciones, realizar volteretas hacia adelante, hacia atrás, laterales, desplazarse de múltiples formas. Por ejemplo, hacia atrás le suele costar o de lateral, ¿vale? En este fin de semana yo he ido a ver a un equipo y un chico, cuando le metieron el balón a la espalda, balón profundo, al correr hacia atrás de espaldas se cayó 2 veces. Esto es importante trabajar el desplazarse de múltiples formas, el trotar, el correr hacia adelante, el correr hacia atrás, el correr de lado o con giro en cross, ¿vale? Desplazarse sobre superficies inclinadas, ya sea cuesta abajo, cuesta arriba, irregulares, girar, virar,
en caso de deportes acuáticos, frenar, acelerar, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿vale? Ejercicios gimnásticos como la rueda. ¿Vale? Es fundamental, lo que pongo aquí, que el deportista capte las sensaciones propias de desequilibrio, de los propios cambios de velocidad, de la inclinación corporal, de los giros, del vértigo, del viento, de la temperatura, ¿vale? Que se vaya haciendo, un poco con sus sensaciones corporales. Nosotros, como entrenadores, pues en función de dónde estemos, iniciación o alto rendimiento, entendemos alto rendimiento élite, aunque bueno, no sé hasta qué punto podemos o hemos estado los que estamos aquí en élite, pero bueno, si no, pues alto rendimiento a lo mejor más fundado hacia senior, aficionados, juveniles, ¿vale? Las habilidades que debemos de tener un entrenador. Estas son las fundamentales o básicas, las técnicas o administrativas, las tácticas o interpersonales, las estratégicas y las interpretativas. Todos tenemos varias y todos tenemos mejores o potenciadas una y más flojas o más débiles otras, ¿vale? Entonces tenemos que saber identificarnos en cada uno de estos cajones, tenemos que saber en cuáles fallamos, en cuáles acertamos, para valorar y para mejorar nuestra función como entrenador, ¿vale? En función de si estamos en iniciación o en alto rendimiento, las interpretativas es lo base, ¿vale? Igual que antes hemos dicho que la básica son las habilidades básicas, técnicas, tácticas, estratégicas e interpretativas, lo base de un entrenador, que al final es lo que tenemos que hacer, es interpretar, ¿vale? Ser capaces de, en iniciación, por ejemplo, valorar la evolución del deportista y en alto rendimiento el entrenamiento y la competición. Muchas veces los de iniciación mezclan y se pasan un poco más a alto rendimiento, ¿vale? En estas habilidades interpretativas nos dejamos llevar a veces un poco por el resultado y nos centramos más en evaluar el entrenamiento, si ha entrenado hoy mal, si ha entrenado regular, si ha entrenado flojo, si no ha hecho caso, o la competición, de que se ha despistado mucho, de que si hemos perdido, de que si la ha cagado en esta acción o la otra, ¿vale? Cuando lo que tenemos que realmente valorar es la evolución, semana a semana, mes a mes y durante el año, la evolución del deportista. Como he dicho antes, cada uno tiene su contexto y pues a lo mejor ese chico ha venido de tener un examen malo, de tener un día malo, le ha regañado a la profesora o está muy cansado porque son chicos, niños, normalmente de 8, 10, 11 años que vienen del colegio y están la mayoría de llevar 8 años, 8 horas sentado en clase y están con el cerebro todavía frito, ¿vale? Entonces, depende del día, pues varían mucho su comportamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer en iniciación, valorar más la evolución del futbolista, las habilidades estratégicas, pues en iniciación favorecer la participación de todos, esas habilidades pues, pueden ser en los partidos y los entrenamientos, estar más pendiente de que todos pasen por todos los roles, ¿no? Que el de comodín esté todo el rato haciendo comodín y que los equipos a lo mejor no se vayan cambiando en defensa y en ataque, esas habilidades en iniciación, ¿vale? Y luego en partidos, pues a lo mejor favorecer la participación de todos, no que el menos bueno se quede un poquito más en el banquillo, sino mezclarle bien con los más fuertes para que el equipo no lo note tanto y así puedan jugar todos los mismos minutos o parecidos, ¿vale? Y en alto rendimiento sí que ya hay las estratégicas, sí que intervendrían en seleccionar los deportistas adecuados y los sistemas para cada momento del partido, el saber leer ese partido, el saber ir viendo cómo va el equipo, el saber si necesita un cambio de sistema, un cambio de jugador, ¿vale? Las tácticas son interpersonales, en iniciación está claro que es al final ganarte al chico. Normalmente somos sus figuras de referencia y nos va a recordar más y vamos a llegar más a él y nos va a hacer más caso. Llegándole, hablándole de algo del fútbol, interesándonos por él, diciéndole que bien hace las cosas, ¿vale? Cautivarle al final al chico, al niño, que todo el rato intentando corregirle, intentando verle como un mini jugador de fútbol, un mini profesional. Ya en alto rendimiento, sí que es verdad que los jugadores ya pues, de élite ya vienen rodados, ya tienen sus habilidades adquiridas y lo que tú tienes que hacer es simplemente que parece fácil, pero mantener esa confianza del deportista hacia ti, ¿vale? Que no pierda la confianza ni en lo que dices tácticamente, ni en el trato que tú tienes con respecto al vestuario, ni en la gestión que tú haces de los minutos o de los cambios, ¿vale? Que es muy importante mantener esa confianza del grupo hacia ti, de los deportistas como entrenador. En iniciación,
pues es importante gestionar los entrenamientos, preparar todos los entrenamientos, las fichas los fines de semana, los desplazamientos, el tema ropa que se tienen que llevar, que los papás estén atentos de dónde es el campo, dónde tienen que llevarle, a qué hora es la citación, que todas esas cosas son habilidades que tenemos que ser capaces de gestionar con los papás, ¿vale? Y con los jugadores, sino que se aprendan a hacer la mochila, lo que se tienen que llevar, estar pendientes de ellos, pues todas esas cositas que en iniciación tenemos que estar pendientes. En alto rendimiento ya sí que esas habilidades administrativas pasan por la gestión de los informes del rival, los análisis de vídeo, pues todo lo que la información que nuestro cuerpo técnico nos administre. Y en las básicas, que es lo último, ¿vale? Pero lo más importante que es en iniciación, cuidar siempre al futbolista, cuidar al niño, ¿vale? Pues que no le hagan bullying, que no se salga a ningún entrenamiento ni ningún partido triste ni con ganas de no volver. Y en alto rendimiento, pues sí que es cuidarse a sí mismo, que muchas veces el ajetreo y el no parar de la vida del alto rendimiento, del fútbol de alto rendimiento, estamos todo el rato pensando en entrenar, en qué mejorar, en el sistema rival, en el siguiente partido, y al final muchas veces nos olvidamos de sacar unos ratitos para nosotros mismos, pues para leer, para irte a hacer deporte, para tomar algo con los amigos, y en esos momentos pues recargan muchas veces pilas, ¿vale? Bueno, pues para terminar simplemente con el fútbol base, una frase aquí que me gusta siempre terminar con frases en las diapositivas. Se lo dije y lo olvidó, lo vio y creyó, lo hizo y lo aprendió, ¿vale? Sobre todo es importante en esa formación el tiempo motor útil que se emplea en cada sesión. De nada sirve tener nosotros un montón de habilidades, un montón de conocimientos, hacer el entrenamiento perfecto, si luego entre que paramos a hablar, entre que explicamos el ejercicio, entre que corregimos, al final no hacen, ¿vale? No lo hacen, nada, o entrenan a lo mejor de 1 hora y cuarto que tengamos, el tiempo motor útil, el tiempo de real que están jugando o entrenando es de media hora, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es fomentar ese hacer para que aprendan. El aprendizaje, un poco más fundado hacia el alto rendimiento, el aprendizaje de todas estas habilidades de un deporte, pues pasar, tirar, las habilidades estratégicas o tácticas, el tener esa interacción o cooperación o interpretar el juego, implica un proceso largo que la mayoría de deportistas solo consiguen parcialmente, ¿vale? Y los jugadores de élite pues son buenos en unas cosas y no tan buenos en otras, salvo los superélite que precisamente por eso les admiramos, porque dominan todas las facetas del juego o entienden casi todo el juego, saben leerlo muy bien y tienen muchas habilidades. Pero la verdad es que el aprendizaje pues es parcial, ¿vale? Y tenemos que saberlo y tenemos que entenderlo y no intentar exigirlo. Los objetivos que nosotros, como si somos preparadores físicos o educadores deportivos, ¿vale? Debemos intentar enseñar a iniciación o alto rendimiento. Pues las habilidades a aprender, pues esto es un cuadrito, ¿vale? Que si, pues, como tabla de referencia yo lo tengo muchas veces, pues habilidades a aprender de las más básicas que hemos dicho a las más interpretativas. La variabilidad de las relaciones de las más estables, pues en función de más estables, pues a lo mejor solo hay un compañero y un rival, ¿vale? Con el que asociarse, a más variables, que podemos ponerle 3 compañeros, 3 rivales y 2 comodines ofensivos, por ejemplo, ¿vale? En función de si vamos en iniciación, más pequeñitos, a más alto rendimiento. Por ejemplo, esta mañana que hemos entrenado, tenemos un nivel de chicos que pues tienen las habilidades básicas, y en vez de hacer un 2 contra 2 con 2 comodines, pues hemos hecho directamente un 4 contra 2 para favorecer esas relaciones más estables, que no tengan que pensar tanto en esos cambios de rol y simplemente centrarse en asociarse en las habilidades técnicas más básicas, como es un control y un pase y un perfilarse, que lo hacen correctamente. Los instrumentos a utilizar, de más básicos a más conceptuales, no les pongamos a fútbol a niños de 8 años, ni Bossus, ni gomas, ¿vale?
los elementos más básicos, el balón, su propio cuerpo y los elementos inestables que hemos dicho, como los apoyos a una pierna, pues de lado, girar, arrancar, frenar, saltar, ¿vale? Competencias en habilidades específicas, como es el fútbol, pues de menor porcentaje. Esas competencias como puede ser interpretar el juego o crear una superioridad numérica, pues de menos porcentaje o separarse del rival a más porcentaje. Cuantos más porcentajes se adquieran en alto rendimiento y en iniciación no se las pidamos en los primeros entrenamientos o en el primer año todo, ¿vale? La condición física del alumno de menos relevante o de poco relevante en iniciación, simplemente con lo que hemos dicho, saber moverse por ese medio terrestre, a más relevante. En alto rendimiento sí que se exige pues, estar bien físicamente, tener buena condición física, buena alimentación y demás, ¿vale? Que eso no significa que no sea importante en iniciación, pero sí que es más poco relevante en cuanto a una iniciación a esos hábitos deportivos y saludables. La capacidad a desarrollar de más técnicas básicas y tácticas, bueno, a más estratégicas interpretativas, todo lo que hemos hablado antes en la base. Conocimiento de más simples a más complejos y los valores a propósito. Bueno, esto, quien quiera luego le echa un ojillo. Las competencias, por terminar, como educador deportivo, ¿vale? El educador ha de reconocer la influencia que tiene en cada uno de sus alumnos e igualmente comprender cómo los alumnos influyen en él. Yo tengo que saber qué jugador me saca más de mis casillas más rápidamente o más fácilmente para poder controlarlo y poder adaptar mi información que le doy a él en cuanto a gesto, a tono y a manera de expresarme, y tengo que saber cómo influyo yo en ellos. Si el mensaje que yo le estoy dando a un chico no le llega, porque yo no soy capaz de llegar a él o no recibe bien mi información o no le caigo bien, pues tendré que saber que pues a lo mejor tiene que decirse otro mismo del cuerpo técnico o tengo que esperar a cogerle individualmente, no durante el entrenamiento y demás, ¿vale? Tiene habilidad para relacionarse, como hemos hablado antes, eficazmente con sus alumnos, con los compañeros y con los padres de los alumnos. Es importante el tema padres en formación. Es conveniente utilizar diversos elementos para suministrar información, no siempre la pizarra y no siempre la voz, ¿vale? Pues de vez en cuando a lo mejor una fotito, de vez en cuando una información visual de los compañeros durante la tarea o una información sobre imitación en cuanto a que haga el gesto técnico un chico que lo hace muy bien, ¿vale? Para siempre estar dándole diferentes elementos de información que capten esa información, ¿vale? Lo más importante es que el educador encuentre la forma, lo que hemos dicho, el lugar y el momento para que su mensaje le llegue al alumno, que unas veces será delante de todos, pues animándole o reforzándole para que él se sienta bien, o al revés, o diciéndole lo que hace mal para que, pues, si tiene el ego muy alto, que todos los compañeros vean que él también falla, o bueno, como veamos, ¿vale? O más individualmente después del entrenamiento, o como creamos oportuno, ¿vale? La manera en cómo nos comuniquemos con él, la mirada, los gestos, el tono que utilizamos, será mucho más relevante que el contenido en sí que le digamos, ¿vale? Los procesos de aprendizaje, vamos a ello, con cómo aprendemos. Esto es una frase que me gusta mucho, un textito, que es: si entendemos cómo se aprende, estaremos en mejores condiciones para saber cómo enseñar. Los animales y las personas aprenden sin la ayuda intencionada y sistemática de otra persona, sea padre, profesor o entrenador. Y es probable que la mayoría de nuestros aprendizajes en nuestra vida los hayamos realizado porque se dan determinadas condiciones entre lo que estamos haciendo y el entorno. Por ejemplo, si estoy cocinando y me salta el aceite pues, y me quemo, pues ya sé que la siguiente vez he aprendido que tengo que tener el aceite pues, a menos temperatura, ¿vale? Para que no salte. Pues esos tipos de aprendizajes es importante el gestionar esas condiciones de entrenamiento. ¿Y cómo aprendemos los procesos de aprendizaje? Pues de cinco maneras: por asociación de estímulos, por asociación de consecuencias, por imitación, por convivencia y por reflexión. Los procedimientos de enseñanza para cada proceso de aprendizaje son adecuar las condiciones de práctica, ¿vale? Asociamos unos estímulos. ¿Cómo los asociamos? Pues puntuando, ¿vale? Si yo varío esas condiciones de práctica, que es que cada 10 pases hay un gol, pues yo sé que ese estímulo de dar 10 pases que me llega a mí hace un gol, ¿vale? Se solapan muchos de estos procesos de aprendizaje porque la consecuencia, la asociación de consecuencia de este dar 10 pases es que yo también meto un gol. Por lo tanto, ese proceso de aprendizaje
va aumentando, ¿vale? El feedback, incrementar el feedback en este caso sería pues decirle al chico cómo y por qué lo ha hecho bien. Pues oye, habéis hecho 10 pases, muy bien por llevarlo los 10 pases de un lado a otro. Este es el 10º pase y hemos recibido en la zona correcta, ¿vale? Esa asociación de consecuencias es la que les va a hacer mejorar y aprender. Por imitación, pues tenemos que tener cuidado en esta, con mostrar la habilidad, que lo hacemos mucho, con cómo se hace un control orientado, pásamela, control con interior y salimos por ahí, ¿vale? Con mostrar la habilidad, si la mostramos y la hacemos muchas veces que seguramente nos haya salido el control mal o el pase mal, tenemos que tener cuidado porque los chicos se quedan con eso y entonces es tener un modelo correcto, ya sea el propio jugador del equipo que lo hace muy bien, lo podemos hacer que lo haga él mostrándolo, o si lo hacemos nosotros, tener cuidado de mostrar esa habilidad bien. La convivencia, que es a base de reglas, dar normas, pues las reglas fuera de juego, las normas de la falta, de la amarilla, ¿vale? Dar pautas, oye, en este juego hay fuera de juego, en este juego, cada 3 faltas que hagamos hay una amarilla para el equipo. O al revés, si queremos trabajar la presta pérdida y queremos fomentar que haya duelos, cada choque que haga, cada carga que haga con el rival es un punto, ¿vale? Y por reflexión, que esta es la más difícil y la que se debe hacer o intentar hacer con un poquito poco a poco y progresivo y de menos a más, que es hacer reflexionar. ¿Por qué aquí hemos perdido el balón? Porque hay muchos rivales. ¿Dónde había menos rivales? En la otra zona. ¿Cómo la podemos llevar a la otra zona? Pues dando pase con un compañero cerca y girando. Bueno, esas cositas, ¿vale? Para aprender habilidades en el nivel de formación, ¿vale? El aprendiz tiene unas tendencias de autoorganización derivadas de sus aprendizajes previos, de sus experiencias, que facilitan o dificultan la adquisición de nuevas habilidades. Es muy normal ver a chicos que vienen muy mal coordinados y a chicos que vienen muy bien coordinados, ¿vale? Pues esas tendencias autoorganizativas son la clave para nosotros saber si tenemos que potenciar o un poquito reorientar esas habilidades. En esas etapas de iniciación, de aprendizaje de una nueva habilidad, como pone aquí el dibujito, no es una línea recta, es decir, voy poco a poco aprendiéndola, sino que es más bien es un camino sinuoso en el que vamos de menos a más, con errores, con aciertos, con subidas, con bajadas, ¿vale? Hay una etapa inicial que es que el patrón estable, el patrón que se realiza, el que tenga, sea bueno o malo, una etapa de crisis que es cuando nosotros le cambiamos las exigencias del entorno, ¿vale? Al chico que no controla con el interior, obligarle todo el entrenamiento a que controle con el interior, si no le ponemos castigo negativo, ¿vale? Un punto negativo a su equipo. Esa etapa de transición en la que el jugador con ese cambio de entorno realiza pruebas y realiza acciones para solucionar el que no le castiguen, el que no tenga ese punto negativo, la etapa de autoorganización en el que la siguiente vez durante el juego aparece esa secuencia de esos controles orientados con respecto a esa exigencia que es el juego o la tarea. Luego hay una etapa en la que se van afianzando o no según las exigencias del entorno, pues de vez en cuando sigue haciendo un control malo con el exterior o pisándola, de vez en cuando también cuando tiene más tiempo ese control bueno con el interior, ¿vale? Y va eligiendo ese patrón más eficaz hasta que se va consolidando ese nuevo patrón de forma progresiva. La adecuación de las prácticas, de las condiciones de práctica, que es lo que hemos hablado antes, es el procedimiento más utilizado en el aprendizaje de todas las habilidades, ¿vale? Igual que las condiciones, la adecuación de las condiciones de práctica es lo que ocupa la mayor parte de nuestra actividad como educador y entrenador, que es al final el entrenamiento. Nosotros adecuamos las condiciones de práctica, pues hacemos el espacio más pequeño, más grande, ponemos mayor número de mini porterías, dividimos el espacio, dividimos el número de jugadores, ¿vale? El adecuar las condiciones de práctica, solo se puede un toque, solo se puede 2, es lo que para nosotros es como tenemos la capacidad de que aprendan más fácil, ¿vale? Pero sin quitar importancia al resto de procedimientos, que es casi siempre son decisivos, pues el poner esas normas, el hacerles reflexionar y demás, ¿vale? En resumen, esta segunda, pues si la habilidad que tienen se sustenta sobre una habilidad ya aprendida y que utiliza correctamente, podemos ir enseñándoles habilidades semejantes para guiar ese aprendizaje. Pues si hace un control
bueno con el interior, pues al siguiente le guiamos que todos los controles no separe el balón, simplemente y le orientamos a ese control orientado. O control orientado, pero con la pierna no dominante, ¿vale? Pues si se apoya sobre destrezas motoras o habilidades ya aprendidas, pues guiamos y si por lo contrario estamos zarandeando, utilizamos estos diversos procedimientos, como he dicho antes, como ponerle normas para zarandear y que tenga que pensar y reajustar esa habilidad motriz, ¿vale? Pues cada vez que recibas con el exterior o des un pase con la puntera, pues tu equipo pierde un punto. O tú pierdes, o tú tienes una penalización y cada 5 penalizaciones, no sé, pues tienes que traerle algo a los compañeros para el día siguiente, ¿vale? Para poner en contexto del fútbol, cómo entendemos el fútbol, cómo lo tenemos que, criterios básicos para, en función de luego, como final, diré, poner sobre las categorías en función de qué entrenar, ¿vale? Que eso os lo dejo ya un poco, pues, que vayáis decidiendo a vuestro juicio en función del equipo que estéis, del nivel de jugadores que tengáis. En el fútbol no existen las acciones, sino solo las interacciones, ¿vale? Esas interacciones, la misma acción que luego paramos o vemos en la tele o se para y hablamos todo el mundo de ella, que tendría que haber dado un pase aquí o allá, no va a ser nunca la misma, porque ni la siguiente acción ya habrá cambiado el minuto de juego, habrá cambiado la experiencia previa de cada jugador, habrá cambiado la experiencia previa de cada defensor, que ya sabe que el anterior pase ha ido ahí y ya está más atento de pararlo o no. Entonces, esas interacciones entre jugadores y rivales es lo que existe, ¿vale? Realmente. Siempre se da un ciclo cognitivo, ¿vale? Una situación es una ubicación, un contexto más una intención, ¿vale? Cualquier imagen, pues la intención solo la sabe el que tiene el balón y sus compañeros de equipo. Nosotros podríamos decir que podríamos darle el pase allí, darle el pase aquí, o que creemos que este jugador se va a mover allí o aquí, el del balón o el del sin balón, pero en verdad es que la situación solo la conocen los que están en el contexto, la ubicación y la intención, ¿vale? Que son los que están jugando. En cada acción que tengamos, tenemos que ser conscientes de que todos los jugadores, los 22, están en un proceso cognitivo, que es un proceso de autoevaluación de cómo estoy haciendo yo, cómo estoy perfilado, cómo está jugando fulanito, menganito, cómo está siendo mi partido. Una intuición, una interpretación de la jugada o de ese partido en ese momento, la sensación, la percepción que tengan ellos, pues de esfuerzo, de si voy ganando, de si el partido está siendo fácil, de si mi rival me está quitando todas, y en función de eso tomarán la decisión. Todo esto se da en un segundo, en un instante, ¿vale? En cuanto el balón cambia de zona o en cuanto se mueven los rivales, hay otro nuevo ciclo cognitivo, ¿vale? Los criterios que conforman una acción, un espacio de fase, pues es para nosotros interpretarlo bien y transmitirlo a los jugadores y que como equipo lo entendamos, tenemos que fijarnos en la zona donde está el balón, la ubicación de los jugadores, la perfilación de los jugadores, la trayectoria de los elementos, la individualidad de los jugadores y los grupos de resonancia empática. ¿Vale? Nos metemos aquí un poquito, lo ampliamos y vemos. Por la zona de balón, en este caso, no es lo mismo que si el balón está aquí, que si está en el portero, en una salida de balón desde atrás, ¿vale? Está aquí en una zona de creación en la que ubicación de los jugadores, estamos aquí 3 defensas, hay aquí 3 mediocentros con 2 carriles, puede ser, o con 2 bandas, extremos y 2 delanteros, ¿vale? Tenemos que saber dónde están ubicado el balón, ubicados los jugadores, la perfilación de los jugadores. Si estos 4 defensas no va a ser lo mismo para el que tiene balón, están perfilados de lado para correr hacia atrás, ¿vale? No va a ser lo mismo que si están mirando de frente al rival para intentar saltar a la presión, ¿vale? Este jugador tomará una decisión diferente si están orientados de frente para saltar hacia adelante, como puede ser a lo mejor buscar un desmarque de ruptura del 9, o que si están perfilados del lateral para correr hacia atrás porque saben o porque tienen pendiente a lo mejor defender primero ese espacio a la espalda, que puede ser a lo mejor un pase más corto aquí con el 7 o con el 10. ¿Vale? En función de eso, tenemos que saber transmitir y que ellos sepan interpretar todas estas cosas. La trayectoria de los elementos, pues hacia dónde se mueven todos los jugadores, compañeros y rivales. ¿Vale? Si el 7 hace un desmarque de ruptura, el 9 hace un desmarque de ruptura y el 11 hace un desmarque de ruptura, pues este espacio, los espacios que se quedarían libres, por ejemplo, el 10 puede venir aquí fuera, o el 8 ir a presionar al 10, que está 1-1, ¿vale? Y ya tendríamos 1-1 aquí en esa presión, ¿vale? En función de las trayectorias, o si el 10 o si el 7 viene aquí a recibir, el 9
viene de marca de ruptura y el 10 hace un desmarque de ruptura, ¿vale? Y hacen un aquí ataque a los espacios entre lateral central y central central. En función de la trayectoria de los elementos, decidiremos y veremos qué criterios utilizar o cómo ir a la siguiente jugada. La individualidad de los jugadores, pues si el 8 es mi mejor jugador, o en este caso como era Messi o Cristiano en las épocas pasadas, el 10 es el mejor jugador, pues sería conveniente que se lo demos cuantas más veces al 10 para que, aunque esté en desventaja numérica, intente crearnos esa superioridad. Y los grupos de resonancia empática, que es en función, pues si hay conexiones que en nuestro equipo se llevan mejor unos jugadores que otros, pues ¿por qué no potenciarlas? ¿Vale? Intentaremos ponerles siempre que jueguen juntos, que jueguen los mismos minutos, que jueguen cerca, ¿vale? Como puede ser Messi, Jordi Alba o la BBC, Benzema, Cristiano y Bale, ¿vale? En su momento. ¿Vale? Pues ese grupo de resonancia empática tenemos que estar atentos para saber interpretarlos y saber valorarlo. Los tipos de espacio, normalmente se nos dice que es esta zona de creación, de iniciación, perdón, la zona del medio de creación y la zona final de finalización, ¿vale? Y en mi opinión, tenemos que quitarnos eso de la cabeza y saber que hay espacios de intervención, de ayuda mutua y de cooperación, ¿vale? Zona de intervención, aquí en esto, por volver, zona de intervención, pues sería el 6, el 7, el 2, los más cerquitas. Zona de cooperación, el 10, el 4, el 5, ¿vale? Y zona de ayuda mutua, perdón, y zona de cooperación los más alejados, ¿vale? Que sería a lo mejor el 11, el portero, el 3, ¿sí? Todo el mundo está siempre en un tipo de espacio y tiene que saber interpretar en qué espacio está para, en función de eso, intentar aprovechar esas ventajas. Los tipos de ventajas que hay son numérica, posicional, cualitativa, dinámica y socioafectiva. Tenemos que saber valorarlas y transmitirlas. Pues la ventaja numérica es sencilla, que haya un 2 para 1. Pues en este ladito, por ejemplo, entre 8 y 7, contra 8, si vamos aquí, habría un 2 para 1, ¿vale? O si juego aquí, ventaja aquí a intentar atacar un 2 para 1, ¿vale? Por ejemplo. La ventaja posicional, en función de cómo yo estoy orientado para atacar, pues en este caso el 8 tendría una ventaja posicional sobre el 10, ¿vale? Porque está orientado para acá. Si el balón estuviese de espaldas a él y el 10 por detrás, la ventaja posicional la tendría el 10 sobre el 8, ¿vale? La ventaja cualitativa, lo que hemos hablado de Messi. La ventaja dinámica es estas ventajas que a nivel de carrera favorecen el ataque de uno u otro equipo, como pueden ser los centros laterales entre portero y central, que ataca el delantero en carrera, ¿vale? Y favorecen ese gol, ya sea porque la toca el delantero o porque el defensa la toca y también puede ir en gol en propia puerta, ¿vale? Y la socioafectiva, la que hemos hablado de los grupos de resonancia empática también. Es importante en ese proceso de fútbol base que el entrenador intente evitar el miedo hacia el jugador, que para esto parecen tonterías, pero el hecho de la forma de hablar, como perder o robar un balón, más que tener o no tener la posesión, son pequeños detallitos que hacen que no tengamos tanta presión a la hora de pues, jugar, intentar hacer las cosas, obtener ventajas, intentar jugar. ¿Sí? Es un factor limitante en este fútbol base para el progreso del jugador, el tener miedo a realizar tipos de conductas. ¿Vale? Los tipos de conductas que hay sin balón y con balón pues son la conducta presionante, conducta de contención de la progresión, ¿vale? Conducta de protección de la zona preferente de finalización del adversario, ¿vale? Pues está ya en campo rival en la derecha, pues intentar evitar que el balón se quede ahí a la derecha, que no vaya para adelante ni de vuelta hacia la izquierda. Y una conducta de disuasión, que es también sin balón, que esto lo hacía mucho pues Messi, Cristiano o incluso la BBC, ¿vale? Que en función de lo que tú estás haciendo sin balón, que es quedarte siempre por detrás del balón, descolgados, estás haciendo que el equipo que tiene balón varíe su comportamiento para cuando pierda el balón, para evitar ser atacado cuando no tenga balón. Porque no es lo mismo tener a Messi, Neymar y Luis Suárez por detrás de balón ahí descolgados que tener a un jugador solamente, que sea Messi, ¿vale? Si tú dejas a esos tres descolgados, sí, tienes el riesgo de que no defienden ellos tres, pero sabes que cuando tengas el balón y vas para ellos,
Si el equipo rival no está muy atento, son ocasiones de peligro porque tienen mucha más ventaja cualitativa que el resto, ¿vale? Que el rival. Luego, los tipos de conducta con la posesión del balón son los apoyos. Y es que hay apoyos de seguridad, que puede ser, en ese caso sería el portero, siempre por detrás del balón. Los apoyos de continuidad, que en una línea de 4 pues serían los que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Apoyos de progresión, que son siempre los que superan una línea, ¿vale? Los que superan una línea. Apoyos de superación, los que superando te quedas enfrentándote a su última línea, a su línea defensiva. ¿Vale? Y los apoyos de ruptura, que es en esa zona de finalización, esos desmarques que rompen a la espalda siempre de su línea defensiva y que hacen quedarme con el portero o en situaciones de peligro para finalizar con un centro y un remate. ¿Vale? Los últimos tipos de apoyos son los apoyos de fijación, que son los apoyos que viene gente siempre con marca, en esta salida de balón que siempre vienen a ofrecerse y siempre vienen con alguien por detrás. ¿Vale? Entonces esos apoyos están fijando con su movimiento a un jugador rival. Entonces, se crea espacio o deberemos aprovechar el espacio que se crea o que nos están haciendo con esos apoyos de fijación. El entrenador debe estimular a sus jugadores para optimizar dos tipos de toma de decisiones. Esto es importante porque la mayoría de entrenadores nos dedicamos durante todo nuestro proceso, ya sea en iniciación o en la élite, en que tomen decisiones tácticas, en solucionar situaciones que se presentan en el juego, en situaciones de 2 para 2, en llevarlo de un lado a otro, en los conceptos tácticos. Pero las estratégicas es muy importante que las aprendan a utilizar, que es mejorar los contextos del equipo, porque luego llegan a fútbol de élite o a los senior o a juveniles y no son capaces de hacer algo por ellos mismos para que mejore el contexto de su equipo. No son capaces de moverse para que mejore el contexto del equipo. Es decir, separarse del rival para que ese espacio lo ocupe otro, o siempre hacen algo buscando solucionar la táctica por ellos mismos, no mejorar los contextos como equipo. Entonces hay que enseñarles a mejorar la toma de decisión estratégica, mejorar los contextos de equipo. Bueno, y esto es el ciclo del juego. Normalmente siempre se dice que el juego es ataque, defensa, transición defensiva y ABP. ¿Vale? Esto lo dice un poquito más, que es que directamente pueden pasar de recibir gol y hacer gol, que es el objetivo final, que no me haga ni hacer, ¿vale? Y pasan de un ataque, una iniciación al juego, puede pasar a una presión, con un golpeo largo en iniciación no ganamos la jugada y pasamos a presión, de presión podemos pasar a un robo y finalización, entonces el juego es mucho más complicado y siempre se transita que un ataque, defensa, transición defensiva, y no es tan fijo como nos lo quieren hacer ver en esos departamentos, sino que es más global y más caótico, ¿vale? Podemos pasar directamente de un estado a otro, en una disposición posicional, pasamos por una zona en la que hay mucho ajetreo y se da una zona de confort, ¿vale? De disposición inicial, pues sea una zona de confort, un reajuste de todo nuestro equipo y volvemos a iniciación del juego, o se da una superación de las líneas para rápidamente llegar a finalización, ¿vale? O cuando estamos en presión, nos superan y tenemos que hacer una temporización para pasar a un bloque de contención, o si nos pasan y nos superan a la línea defensiva, un retroceso de la gente que nos supera, ¿vale? Pues bueno, pues todo esto se da ahora en las escuelas. El proceso ya estamos terminando por intentar poner un poquito pues de ejemplos a lo que estamos hablando. El proceso de selección de jugadores en nuestras canteras o en nuestros equipos y el proceso de desarrollo. Pues tenemos que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar jugadores por cualidades físicas, ¿vale? Como vemos en la liga inglesa y en la Premier, muchos de los jugadores que hay están discriminados por fecha de nacimiento, normalmente los que tienen en septiembre, noviembre, diciembre y febrero, por haber nacido antes, pues tienen mayores ventajas, ¿vale? Y se les está cogiendo antes y estamos desaprovechando el quedarnos con otros. Y al desarrollo de los jugadores tenemos que ver también, deberíamos ver a nivel de qué ventanas se van desarrollando. Pues en este caso
vemos aquí que a partir de los 11 años la masa muscular, 11-13 años la masa muscular en cuanto a kilos pega un subidón fuerte, entonces cuándo trabajar y cuándo entrenar ciertas capacidades como la velocidad máxima, como la fuerza isométrica, como la fuerza explosiva, ¿vale? O entrenar un poquito más fuerte o con más cargas en fuerza, ¿vale? Pues esto es el pico de oxígeno en chicos y en chicas, ¿vale? Que en función de la edad, pues vemos que en chicos va subiendo y sigue aumentando y en las chicas se va un poquito manteniendo a partir de los 13-14 años y no sube tanto como los chicos. Entonces la exigencia a nivel esfuerzos, pues podemos irle adaptando en función de sus edades, ¿vale? En fuerza, velocidad y fuerza explosiva y fuerza isométrica, pues vemos igual el desarrollo de chicos y chicas, ¿vale? Siempre las chicas suelen tener un desarrollo más precoz que los chicos, pero los chicos tienen más volumen de edad en el desarrollo, ¿vale? Por la fuerza explosiva, los chicos vemos que a los 14, 15 y los 15, 16 es la edad ideal, las chicas a los 10, a los 12, ¿vale? Fuerza isométrica, pues aquí vemos, ¿vale? El porcentaje son las ganancias anuales en porcentaje ¿vale? Dichas categorías, ¿vale? La velocidad, pues vemos que las chicas son a los 13 años, cuando más, como he dicho antes, cada 10, ¿vale? Las chicas siempre van por delante en cuanto a desarrollo, luego los chicos sí que es verdad que de 13 a 16, 17 años suele ser la etapa clave para desarrollar esta velocidad. Como último, que no sé, se me pone aquí que faltan 7 minutillos, ya terminamos y el siguiente lo dedicamos el siguiente Zoom lo dedicamos a preguntas, ¿vale? Como último, así un poco por tampoco irme todo el rato, os pongo en contexto de lo que, bueno, pues por daros un poquito de ideas de intentar plasmar esto o darle una vuelta a vosotros, ¿vale? Que es, esto es una organización básica que tenemos, por ejemplo, nosotros en Tajamar, de nuestras categorías que tenemos de fútbol y en función de fútbol 7, de fútbol 11, cómo gestionamos los minutos de cambio, las posiciones, pues en vez de estas flechas podéis poner los conceptos, podéis poner qué habilidades o destrezas motores quieren trabajar en cada categoría para hacerlo progresivo, ¿vale? Nosotros en fútbol 7, por ejemplo, les decimos que jueguen o les obligamos a los entrenadores a que les pongan en muchas posiciones, en que los cambios sean cada 10-15 minutos, en que mínimo de minutos sean 20, es decir, que jueguen todo el mundo la mitad, ¿vale? Y en función de que van subiendo, pues en infantiles explotamos ya sus habilidades, por lo cual les orientamos hacia posiciones en fútbol 11 que puedan desarrollarse, que puedan ser más competentes, hasta juveniles todos juegan y en aficionado pues gestiona los minutos el entrenador, ¿vale? Y para no olvidarnos de que cada individuo es básicamente esto, ¿vale? El rendimiento deportivo observable es un programa de entrenamiento que nosotros lo que hacemos cada semana y con cada niño, pero que esto es una pieza del engranaje que va girando cada individuo, ¿vale? Y que todo tiene que girar correctamente para que se dé un rendimiento correcto. En función de si el mental, como hemos hablado antes del compromiso, la concentración, el carácter que tenga, no coordina bien, ¿vale? Pues hará que el programa de entrenamiento no sea el correcto, que vaya orientando las demás palancas hacia un rendimiento deportivo, pues malo, ¿vale? Si la técnica no es mala, si la táctica, si la recupera, si luego el estilo de vida, la nutrición que tenga, el acondicionamiento físico, la velocidad, la potencia, todas estas son palancas que tenemos que ir engrasando y haciendo orientarlas para que vayan hacia un rendimiento deportivo que sea favorable, ¿vale?